Un saludo a todos los que verán este video. A ver si me voy a colocar esto. Un saludo a cada uno de mis hermanos. Hacía tiempo ya, demasiado tiempo que no transmitía. Vamos a instalar el micrófono. A ver, ahí. Vamos a monitorear la señal, cómo está saliendo. Y nos tiramos con el tema, que es hoy día la perseverancia del calvinismo. Veamos cómo sale. Está saliendo. Y nos tiramos con el tema, que es hoy día la perseverancia del calvinismo. Veamos cómo sale. Está saliendo. Y nos tiramos con el tema, que es ya. La voz no sé por qué. La voz no sé por qué la deforma. Puede ser puede ser un problema de mi micrófono. Bueno, pero eso lo voy a ver después. Lo importante es que se entienda. La palabra perseverancia se encuentra una sola vez en la Escritura y está en Efesios capítulo 6, verso 18. Y este verso me dice que ordena que el creyente esté orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este versículo habla de perseverancia en la oración. Perseverancia en la oración. Vamos a ver esto. Perseverancia en la oración. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es sacarlo completamente de contexto si decimos que está hablando de otra cosa. Porque no tiene nada que ver con el perseverar hasta la salvación. El significado de esta palabra, según el diccionario, y también en el griego, quiere decir mantenerse firme en cierto curso de acción. Entonces, cuando el calvinista está hablando de perseverancia, esta perseverancia no es seguridad eterna. Muchos cristianos piensan equivocadamente que la teoría calvinista de la perseverancia de los santos es sinónimo con la doctrina de seguridad eterna. La doctrina bíblica de seguridad eterna enseña que la persona que ha sido verdaderamente salvo por la gracia de Dios es mantenido seguro eternamente por su gracia. Dios nos ha dejado que nuestro eterno destino dependa de nuestra capacidad de perseverar. Si Dios fuera a hacer esto, estimados hermanos, sería una salvación por obras, y nuestra salvación es por fe solamente. Calvino, citando a Agustino, recordemos que Agustino era el máximo héroe de Calvino y que él citaba prácticamente palabra por palabra las enseñanzas de Agustino, escribió: los que no perseveran hasta el final no pertenecen al llamado de Dios. Calvino también declaró: lo que ellos, los cristianos de Corinto, habían logrado hasta ahí no significa nada a menos que siguieran firmes. Porque no es suficiente haber empezado en el camino del Señor si no hicieron un esfuerzo para llegar a la meta. Y en su libro, El cristianismo práctico, A.W. Pink enseñó que si hay una reserva en su obediencia, está en el camino al infierno. Pink también dijo: es necesario
algo más que solamente creer en Cristo. Tenía un debate, hermanos, y la verdad es que se pasó la hora, no me pude comunicar con las personas con las que tenía este debate, pero tampoco, ya, perfecto. No se comunicó, no me pude comunicar con el que iba a iniciar el debate. Entonces, Pink dijo, es necesario algo más que solamente creer en Cristo para asegurar la llamada del alma al cielo. El ministro reformado John Otis dice que mantener un espíritu no perdonador seguramente destruirá nuestras almas en el infierno. Y en su libro, La doctrina de la santificación, A.W. Pink dijo, santidad en esta vida es tan parte de nuestra salvación que es un medio necesario para hacernos capaces de compartir la herencia de los santos en la luz celestial y la gloria. El doctor John Murray, teólogo calvinista y cofundador de Westminster, dice, el seminario teológico de Westminster, dice, apreciemos la doctrina de la perseverancia de los santos y reconocer que podemos tener fe en nuestra seguridad en Cristo solamente por perseverar en fe y en santidad hasta el final. Ahora, hermanos, surge una pregunta. Aquí surge una pregunta muy importante. Y es que el hombre que Dios utilizó para escribir más de 50 capítulos de la Biblia no perseveró. Y dice la Biblia, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel. Él no guardó lo que le mandó Jehová, Primera de Reyes 11, 4, 9 y 10. El hombre que Dios usó para escribir proverbios, Eclesiastés y Cantares, dejó a Dios para seguir la idolatría y la apostasía. Como vemos, A.W. Pink dijo que si hay alguna reserva en su obediencia, está en camino al infierno. ¿Cómo pueden los calvinistas reconciliar todo esto? Ellos quieren que creamos que Dios predestinó a una persona no salva a escribir proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero que al final le envió al infierno. ¿Qué de los santos que no perseveraron? Primera de Corintios 1:2 dice que esta carta fue escrita a la iglesia y a los llamados a ser santos. Allí, ¿cómo cabe la idea de Calvino de la perseverancia de los santos relacionada con los que Dios repetidas veces llama carnales? Primera de Corintios 5:13 instruye a los santos de la iglesia local de Corinto a quitar a ese perverso de entre nosotros. El hecho de no haber tratado el pecado en su iglesia es un ejemplo de una falta en los santos de perseverar, porque toda la iglesia era culpable de no haber tratado con un asunto serio. De las 7 iglesias en Apocalipsis, solo una se encontró aceptable. Según el criterio de Calvino, los miembros de todas esas iglesias iban rumbo al infierno. La Biblia tiene muchos ejemplos específicos de creyentes que no perseveraron según la teoría de Juan Calvino. Noé se emborrachó, Abraham mintió, Jacob hizo trampa, Sansón fracasó, David cayó en pecado y causó la muerte de un hombre, Moisés no siguió las instrucciones de Dios y así no pudo entrar en la tierra prometida, Juan Marcos volvió a casa, Pedro juró y negó a Cristo y todos los discípulos abandonaron a Jesús. La lista es extensa, hermanos, si nosotros buscamos. Sin embargo, este calvinista A.W. Pink dijo, si hay alguna reserva en su obediencia, está en el camino al infierno, es decir, todos estos hombres que acabo de nombrar.
y que están en las Escrituras estaban camino al infierno. Significa que toda esa gente estaba en el camino al infierno. Entonces, la otra pregunta que surge, estimados hermanos, saludos hermano Humberto, ¿dónde nos encontramos nosotros? En realidad, lo que no hay es seguridad, no hay eterna seguridad en la doctrina de la perseverancia de los santos, porque nadie puede saber, aún al final de su vida, si realmente habría perseverado suficientemente. Desde un punto de vista bíblico, la perseverancia de parte de los santos para lograr la salvación es una posición peligrosa, porque como explica el apóstol Pablo, si uno depende de sus obras, éstas no le van a salvar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo. Y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:16 al 21. Los calvinistas creen que la perseverancia de los santos, que corresponde a la P de Tulip, les ofrece eterna seguridad, pero en realidad lo que les está dando, estimados hermanos, lo que les está dando les da inseguridad en cuanto a su salvación. En este caso, la perseverancia depende de las fuerzas del creyente en lugar de descansar en las promesas de Dios, que nos asegura la vida eterna basada en lo que Él ya ha hecho, no en lo que hacemos nosotros. A nosotros nos corresponde creer, arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él, y su parte de salvarnos y mantenernos. Hermanos, tenía un debate programado, pero bueno, no se dio, no se pudo. Creo que voy a tener que establecer mi propia cuenta de StreamYard. Voy a ver cómo lo puedo hacer para poder no depender nunca más de nadie más para poder hacer esto. Pero bueno, ese es un problema y una de las cosas que tengo que revisar. La seguridad eterna, estimado hermano, no da a los creyentes permiso para pecar, como tampoco los padres de la fe podían excusarse por sus pecados y sus fracasos. Pero lo maravilloso para nosotros es que en la cruz nuestros pecados se pagaron en su totalidad. Jesús dijo: consumado es. Nuestra redención ha sido totalmente pagada. Podemos descansar en la seguridad de nuestra salvación que nos ofrece el Evangelio predicado por los apóstoles y los profetas. Pero el calvinismo, aunque depende totalmente de la gracia de Dios para la salvación, en realidad ha volteado todo con la enseñanza de la perseverancia de los santos. Esto hace que la salvación sea una religión basada sobre las obras, donde la gracia en realidad no es gracia. Con el calvinismo, la responsabilidad de la salvación es sobre el creyente, anulando totalmente la gracia. Pablo explicó todo esto cuando dijo: y si por gracia ya no es por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos capítulo 11, verso 6. Sin ninguna seguridad de la salvación, aún el mismo Juan Calvino no tenía la seguridad de la salvación. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque cuando él escribió su último testamento, poco antes de su muerte, en el año 1564, declaró lo siguiente: también testifico y profeso que humildemente busco de Dios que Él quiera que yo sea limpiado y purificado por la sangre del gran Redentor
derramada por los pecados de la raza humana y que me sea permitido pararme delante de su tribunal bajo la cobertura del mismo Redentor. ¿Qué me dice la Escritura a mí? ¿Qué me está diciendo? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Calvino enseñó que él no podía creer a menos que Dios primero lo regenerara y que le diera la fe para creer. ¿No es sorprendente entonces que Calvino o cualquier otro calvinista no tenga o no tuviera la seguridad de la salvación? Entonces tendría que aferrarse a su teoría de la perseverancia de los santos, y ningún calvinista puede estar seguro de la salvación porque posiblemente sea predestinado a solo pensar que sea salvo. Los calvinistas no ven nada malo con el juego mental con la persona referente al Dios de Calvino, porque ese Dios es glorificado por enviar al eterno fuego o al eterno infierno billones de personas que están, de acuerdo a su teoría, privadas de opciones. Ahora, otros calvinistas también tratan la perseverancia de los santos. Como se explicó en el capítulo anterior, el pastor calvinista John Murray dice: podremos tener fe en nuestra seguridad en Cristo solamente mientras perseveremos en la fe y la santidad hasta el fin. ¿Qué tanta santidad? ¿Estamos hablando de una perfección sin pecado? El teólogo calvinista Charles Oye, 1797 al año 1878 vivió, refiriéndose a la elección, dijo: la única evidencia de la elección es un llamado eficaz, o sea, el fruto de santidad, y la única evidencia de un llamado genuino y la seguridad de nuestra perseverancia es un seguimiento paciente de hacer el bien. Otra vez Juan Murray declaró: la perseverancia de los santos nos recuerda fuertemente que solo los que perseveren hasta el fin son los verdaderos santos. Hablando de la perseverancia, John MacArthur dice que puede existir un desertor espiritual que no haya desertado todavía. Entonces, ¿qué pasa con Calvino? Estaba aterrorizado en un artículo titulado La seguridad de la salvación. El muy popular, finado maestro calvinista R.C. Sproul escribió: hace poco tuve un momento de esos que de repente la pregunta me azotó. RC, ¿qué tal si no eres uno de los redimidos? ¿Qué tal si tu destino no sea de los redimidos? ¿Qué tal si tu destino realmente no sea el cielo, sino el infierno? Les cuento que mi cuerpo se inundó con un escalofrío que pasó de la cabeza por toda la espina dorsal. Estaba aterrorizado. No hay ninguna persona en el mundo que cree que Juan Calvino enseñó quién no debía estar aterrorizado sobre la realidad de su salvación. Prosiguió Sproul. Empecé a examinar mi vida y considerar mis desempeños. Mis pecados inundaron mi mente y mientras más me examinaba, peor me sentía. Pensé, probablemente es realmente así, tal vez no soy salvo. Después recordó Juan 6:8, cuando Jesús había dado una enseñanza dura y muchos de sus seguidores le dejaron. Cuando él le preguntó a Pedro si también lo iba a dejar, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En otras palabras, Pedro también estaba incómodo, pero reconoció que estar incómodo con Jesús sería mejor que cualquier otra opción. ¿Incómodo con Jesús? Esto no se alinea con las escrituras que prometen paz con Dios y vida eterna para los que creen en Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz como el pago de sus pecados. Consideremos estos, hermanos, los siguientes pasajes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25.
Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. La solución de A.W. Pink, de reconocido calvinista, para apoyar el calvinismo es cambiar el significado de las palabras, otra vez cambiando significado de palabras como lo hacen todos, a favor de su teoría. La opción de Sproul es estar incómodo con Jesús, que él consideró mejor que cualquier otra opción. Entonces, hermanos, es muy difícil entender cómo algún cristiano con algún entendimiento básico de las Escrituras podía aceptar otro evangelio, uno que no solo es una herejía peligrosa como es el calvinismo, sino que le quita al creyente la seguridad y paz que las Escrituras prometen a todo el que quiera. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué enseñó Calvino? Enseñó que Dios ordenó, y esto sí que es una herejía, que Adán pecara. Calvino dijo: la caída de Adán no fue por accidente ni por casualidad, sino que fue ordenado por el consejo secreto de Dios. También dijo que el primer hombre cayó porque el Señor consideró conveniente que lo hiciera. Edwin Palmer, en su libro Los 5 puntos del calvinismo, dice: Dios está detrás de todo. Él decide y causa que pase toda cosa que ocurra, aún el pecado. Dios ordenó el pecado y la incredulidad. Esto es lo que ocurre con esta teoría herética, calvinismo se llama. Lorraine Better, que abrazó las creencias del calvinismo mientras estudiaba en Princeton, la universidad, en la década de 1920, dijo que Dios crea los mismos pensamientos e intenciones del alma. R.C. Sproul Jr., el hijo del calvinista R.C. Sproul, dijo que Dios deseó que el hombre cayera del pecado. Dios creó el pecado. También A.W. Pink dijo: Dios predestinó que el pecado entrara en el mundo. Me parece inconcebible que eruditos demostraran semejante ignorancia sobre la naturaleza y el carácter de Dios, porque Juan dijo en su carta: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan 1:5. En otras palabras, no hay absolutamente nada de iniquidad en Dios. Es una blasfemia decir que Dios fuera el autor del pecado o que tuviera algo que ver con el pecado. Vean Romanos 3:8, hermanos. Piénselo bien. Según la proposición del calvinismo, que Dios está detrás de todo, Dios ordenó desde el principio, es decir, así lo deseó, que David cometiera adulterio. Sin embargo, Deuteronomio 5:21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero no, según ellos, Dios hizo que David cometiera adulterio. Entonces, ¿cómo puede ordenar que David deseara a la esposa de su prójimo? Si este cuadro fue de Dios, fuera cierto, Él desea que las personas sean murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermanos, sería entonces un error decir que el calvinismo es una completa herejía de principio a fin y que todos estos autores calvinistas que dicen que Dios creó el pecado son herejes. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Como dice Romanos 1, verso 30, si el calvinismo es correcto, entonces Dios deseó que los violadores en Génesis 19:5 llegaran buscando abusar a los ángeles que visitaron a Lot. Y en 2 de Samuel 13:2, Dios quiso que Amón violara a su hermana. Según el calvinismo, Dios deseaba el abuso de cada niño que ya ha sido violado y deseaba la muerte de cada persona que ha sido matada. Deseaba la comisión de todo pecado que ha cometido. Si eso no se llama herejía,
¿Qué más le falta a los calvinistas para merecer, hermanos, este término? ¿Qué más le falta al calvinismo para que nosotros digamos que es una herejía? El calvinismo, decir que es herejía puede parecer a algunas personas demasiado fuerte, pero después de leer la cita y los versículos que le he presentado, estimados hermanos, ¿puede existir una duda de por qué llamamos herejía al calvinismo? Es una herejía. La palabra herejía, desde el punto de vista cristiano, significa desviarse de los fundamentos de la fe bíblica. Si el calvinismo no se ha desviado del mensaje bíblico del Evangelio, no sé qué más se puede añadir a esto. Presenta un Dios que es un monstruo, que creó billones de personas a quienes él odia, a quienes él ha negado el poder de rechazar o aceptar y a quienes enviará finalmente a una perdición eterna. Trágicamente, muchos de los que antes habían creído en este Dios que ordena el pecado y lo malo, ha dejado totalmente la fe, porque no pueden creer en un Dios tan lleno de odio y de maldad. El calvinismo, entonces, hermanos, no solamente es herejía, sino que es una herejía peligrosa y trágica. Es una herejía peligrosa y trágica. Pink y los demás que apoyan el calvinismo han perdido mucho papel intentando negar que realmente están diciendo que Dios es el autor del pecado. Pero si Dios previamente ordenó la existencia del pecado, Él lo predeterminó, todo niño que puede leer puede entender lo que Calvino quiso decir cuando dijo que la caída de Adán no fue por accidente ni por casualidad, sino que fue ordenado por el consejo secreto de Dios. ¿Es posible, hermanos, que un cristiano sea un hereje? La única vez que la Biblia utiliza la palabra hereje es cuando se refiere a un cristiano. Tito capítulo 3, verso 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 1:13 dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los capítulos 2 y 3 siguen tratando el orden de la iglesia local, incluyendo la enseñanza de la sana doctrina. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 14 y 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermanos. Y en Gálatas 5, verso 7, Pablo dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Él os advirtió de no ser culpable de obras de la carne, e incluido en esta lista de herejías. Entonces, ¿cómo debemos tratar con la herejía? La Biblia nos instruye a estudiar las Escrituras para poder conocer la verdad y no avergonzarnos de lo que creemos. Bob Kirkland procura con diligencia a Dios, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según de Timoteo 2:15. Sobre cómo tratar con las herejías y los que enseñan, Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Dave Hunt explica en un libro ¿Qué amor es este?, la importancia de no pasar por alto las enseñanzas falsas y las herejías. La historia de la Iglesia, desde su más temprana existencia, ha tenido fuertes diferencias de opinión sobre muchos temas vitales, incluyendo el mismo Evangelio, pero hay numerosas herejías destructivas que han surgido y han sido fuertemente rechazadas. Ni Cristo ni sus apóstoles consideraban normales ni aceptables posiciones divergentes sobre las verdades esenciales del Evangelio, sino que ordenaban a los creyentes a contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, verso 13. Este mandato se explica a nosotros hoy en día.
La Biblia no dice, no se preocupen de la herejía cuando sea enseñada por sus amigos. Tampoco dice, permítalo infiltrar sus iglesias y universidades bíblicas enseñando sus herejías. Estimados hermanos, el material que he ido presentando a lo largo de este ciclo de videos no fue diseñado como un estudio a fondo, sino más bien una orientación para dar un entendimiento básico sobre calvinismo, porque destruye algunos de los principios más importantes del cristianismo bíblico, incluyendo el amor de Dios, incluyendo su misericordia y su justicia y el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque en esencia el calvinismo presenta otros evangelios. Hay algunos calvinistas que argumentan que hemos presentado, ¿no es cierto?, que se presenta un cuadro falso del calvinismo. Un problema es que hay calvinismo al estilo de Calvino, calvinista según Thomas Fuller, según Arthur W. Pink, según MacArthur, y calvinistas presbiterianos, bautistas, etcétera. Y va a ser difícil presentar fielmente una versión particular del calvinismo según cada individuo. Hay muchas personas que se denominan calvinistas, pero que nunca han leído personalmente los institutos de Bob Kirkland, de la religión cristiana del calvinismo. Solamente están siguiendo a alguien que les enseñó algo de su visión personal del calvinismo. Hay predicadores que han tomado unas clases sobre calvinismo en alguna universidad bíblica y después pasan el resto de su vida apoyándolo porque les había fascinado el profesor que se lo enseñó. Y algunos calvinistas se clasifican como calvinistas de 3 o 4 puntos. Esto es semejante al error de llamarse un católico de 2 puntos, porque los católicos creen que la Biblia dice sobre el nacimiento virginal de Jesús y se opone al aborto, para los que apoyan el calvinismo y que pueden haberse molestado por algunas de las declaraciones de estos videos, no deben preocuparse, porque si el calvinismo está en lo cierto, yo fui predestinado por Dios para decirles todo esto. Conozco un calvinista pentecostal de acá de Chile. Según él se definía calvinista, se definía pentecostal. Pero ya no es pentecostal, ahora es calvinista. Conozco a un pastor unicitario que se coloca títulos rimbombantes y se agranda y que es el mejor apologista, que combatió mucho a los católicos, pero que de pronto se volvió calvinista. Entonces ahora es pastor reformado. Y la congregación que tenía, a la que le enseñó, ¿le estuvo mintiendo todo este tiempo o le está mintiendo ahora? Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Gracias por escucharme. A los que me escucharán también. Bendiciones a todos. Y espero, hermanos, que la paz del Señor esté con nosotros y que Él nos ayude. ¿Para qué? Para contender eficazmente con la fe que un día nos ha sido dada. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima oportunidad.